La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Pere Estupiñán Químicos, bioquímico, y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Creo que tú, Pere, quieres darle una noticia a mi madre, ¿no? Sí. En particular. Sí, por fin se estrena esta noche a las 19:15 la 8ª temporada del Cazador de Cerebros. ¿Es en la sexta? ¿Es esto? ¿No era la Telecinco? En la 2. En la 2. En la 2 y en RTV Play. ¿Sabes qué? Hay una anécdota que me han dicho, no sé si es cierto, ¿eh? Porque te han hecho un ofertón de Telecinco, ¿no? Porque quieren hacer un programa de ciencia largo. Sí, lo que pasa es que yo me siento muy cómodo en la 2. Sí, claro. No cambiaría ni por toda la ciencia del mundo. Ni por el contrato de Broncano cambiarías. Venga, hombre. Intentaríamos alternarlo. El contrato de Broncano provoca crisis en las instituciones. Sí. No, pero te decía que ayer me dijeron que adelantaron los partidos de la Liga, tú no te enteraste de eso, pero que el Barça, el Madrid, el Girona, el Atlético jugaron ayer. Y es porque tenían como miedo que con el estreno del Cazador de Cerebros... Claro, contraprogramar. Dijeron, a ver si nos fastidia la jornada de Liga y tal, y por eso. Ahora lo entiendo, sí. Sí. Oye, otra cosa que no entendíamos, Javier, esta mañana, no sé si lo escuchaste, estábamos hablando con Juanjo sobre esta lista del Ministerio de Sanidad, de las terapias alternativas y tal. Claro, tener que hacer una lista para decir que algo no funciona médicamente, no, cuesta entender por qué hay que hacerlo, pues es que es el sentido común, ¿no? Sí, yo me acuerdo de una noticia hace años que decía: el cartílago de tiburón no cura el cáncer. Lo cual, claro, está muy bien, pero si tienes que hacer una lista de todas las cosas que no curan el cáncer, no acabarías nunca, ¿no? Supongo que... la verdad es que no conozco los detalles de esta iniciativa. Cualquier patadita a las pseudoterapias me parece bien. Otra cosa es que hay un montón de gente que hace yoga o hace tai chi o actividades físicas, no porque le vaya a curar algo, sino porque, se encuentran mejor haciendo ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio en cualquier caso es importante. Sí. Y decía Juanjo que no hablaban del placebo, ¿no? Que es verdad, el efecto placebo, que por ejemplo en un analgésico es un problema gordo, porque hay gente a la que se le quita el dolor, solo por saber que está tomando una pastilla, ¿no? Y a veces es difícil distinguir el efecto de un analgésico que funciona con más o menos eficacia y distinguirlo del efecto placebo. Pero claro, no vas a prohibir el efecto placebo, por supuesto. Cuanto mejor se encuentre la gente, mejor, ¿no? Entonces, ahí hay una línea que... Hay mucha gente que cree en la homeopatía. Si entras como un burro en una cacharrería prohibiéndolo todo, vas a generar cierta inquietud, ¿no? Por supuesto no vas a generar ningún problema sanitario, puesto que la homeopatía es un cuento. Pero si hay gente que se toma eso, que es agua, más o menos, con sabores, y se encuentra mejor, pues oye, miel sobre hojuelas, ¿no? No sé. Se tranquiliza, y al tranquilizarse, pues sientes una mejora. Yo estaba una vez con una farmacéutica que me decía, ¿pero por qué vendéis homeopatía? Y dice, mira, te viene una madre con su niño que le duele un poco la pancita. ¿Qué le vas a dar? Y dices, mira, toma estas gotitas que no le van a hacer nada, se le pasará también, la madre se calma y ya está. Es efecto placebo entonces, ¿no? Sí, en este caso para la madre, que era el segundo giro, sí. Pero sí, te quita un poco de ansiedad. De todas formas, eso que decías del cartílago, yo me acuerdo una reflexión hace tiempo, que era un término inglés que creo que se tradujo como amnesia de fuente. Es decir, si tú dices X no provoca Y... Hay una parte de los oyentes que pueden o entenderlo mal o recordarlo mal. Genera y al final, la asociación, ¿no? Sí, hay una asociación allí que con el tiempo no te recuerdas si dijeron que no lo sí provocaba o que sí. Qué peligro tiene eso, ¿no? Y por eso, una cosa es hacer la lista para que las autoridades lo sepan y la otra es
comunicarlo, o sea, si es algo que está muy presente en la sociedad, pues entonces sí, merece la pena luchar contra ese desconocimiento, pero si no, casi mejor no decirlo. Bueno, hay un problema si la gente deja, por ejemplo, sus terapias contra el cáncer bueno, eso sí. Para tomar una pseudoterapia, ¿no? Como hemos conocido casos muy célebres. Steve Jobs lo hizo. Lo que hizo fue retrasar, no sustituir, que seguramente es todavía peor, porque en la lucha contra el cáncer, cuanto antes empieza mejor. Él retrasó las terapias convencionales médicas. Hasta que ya era demasiado tarde. Claro. ¿No? Eso ahí sí, ¿no? Ahí sí que hay que incidir. Pero que la gente tome un frasquito con agua con sabores, pues, que esta semana un informático de Israel, Avi Witcherson, ha recibido el premio Turing, que es como el Nobel de Informática, por aclarar el papel que tiene la aleatoriedad en el funcionamiento de los algoritmos. No sé si aclarar es el verbo adecuado. Aclarar. Confieso que he estado empollándome esto por todas las fuentes que he pillado. No entiendo nada. Directamente. Yo creo que estabas hablando de la homeopatía y todo eso para ver si no había tiempo de que se acabara esto. Que se acabara el tiempo para esto. Porque esto no te lo sabes. Bueno, sí sé, pero puedo repetir un poco como un papagayo alguna cosa. Se refiere hay algoritmos que si les introduces un elemento de azar, un elemento probabilístico, son más rápidos resolviendo un problema cualquiera, un problema difícil, que los algoritmos deterministas clásicos, ¿no? Un algoritmo clásico es si A y B, pues entonces C. Un algoritmo probabilístico, si A y B, hay cierta probabilidad de que sea C u otra de que sea D u otra cosa, ¿no? Y estos factores de azar resulta que aceleran mucho algunas computaciones muy complicadas. Y aparte de este matemático, porque es un líder de la ciencia de la computación teórica, que como él mismo dice, eso es matemática pura, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia entre la ciencia de la computación teórica a esta altura y las matemáticas puras. Y él ha encontrado formas de... porque lo de introducir el azar resulta un poco incómodo, al menos filosóficamente. ¿Por qué se resuelve mejor un problema complicado cuando introduces un elemento de azar? Pues no se entiende muy bien. Y este científico ha demostrado que el elemento de azar se puede sustituir por una cosa que nos parece azar a nosotros, pero que no lo es realmente. Por ejemplo, los dígitos de pi, ¿no? 3, 14, 19... 19. 3, 14, 15, 9... y así es, no sé, puede que sean infinitos, no lo saben. Nos parece azar a nosotros, o sea, no es que sea 2, 2 o 2, 4, 6, 8, no hay nada que nosotros veamos ahí una pauta, pero por supuesto no tiene nada de azar. Cada vez que calculas pi te sale lo mismo con todos los decimales exactamente, ¿no? Es un azar aparente, ¿no? O la secuencia de los números primos, no le vemos, no encontramos un patrón, pero sin embargo no es un fenómeno azaroso, ¿no? La lista de los números primos es la misma siempre. Y bueno, con estas alturas matemáticas este hombre, según todos sus colegas, ha logrado, durante 3 o 4 décadas, ha sido la gran fuerza impulsora de la computación teórica, y los algoritmos actuales de los que estamos usando todos los días tienen mucho que ver con esto. Bueno, oye, has resumido bien lo que se sabe de manera comprensible sobre lo que este hombre lleva 40 años trabajando. De la manera en que yo la puedo comprender, por supuesto. Que si llamáramos a un matemático... No nos enteraríamos. Un matemático en El País ha escrito un artículo, un matemático que es muy conocedor de este tema, pero es que no le entendemos los que no somos matemáticos. Claro. Hay otra cosa que surgía esta semana, esta expresión que ya cada vez la vemos más escrita, ¿no? Y mucha preocupación sobre ella, que es la ansiedad climática. Y es el efecto que tiene sobre la salud mental, las olas de calor, la sequía, las inundaciones y los incendios. Igual también la salud pública debería prepararse para que aumenten problemas de sueño, depresiones, conductas agresivas.
Es un poco complicado, ¿eh? Salía esta semana, como decías, en Nature un trabajo bastante extenso. Diferencian dos cosas. Una es el efecto directo en la salud mental, pues, de las subidas de temperatura o de las sequías o de los fenómenos atmosféricos que pueden afectar al sueño, pueden afectar a aspectos de nuestro comportamiento que te hacen estar peor en cuanto a salud mental. Y luego está la propia ecoansiedad, que es esa visión hacia futuro que algunos no entendemos muy bien, porque no sabes, y lo comentábamos un día, no sabes si hay parte de exageración. Obviamente todos estamos preocupados por el cambio climático, pero la encuesta que han publicado ven que entre jóvenes es muy presente. O sea que en algunos países más del 50%, entre 16 y 25 años, sí sienten esta ansiedad o este malestar y quieren que se va a acabar el mundo, digamos. Sí, y quieren caracterizarlo porque no sabes si es propio de la edad, de que es el fenómeno que ahora despierta sus ansiedades y en otros momentos habrían sido otros, o realmente algo estamos haciendo mal, porque por un lado es bueno que estén preocupados, porque quiere decir que esta generación estará mucho más concienciada dentro de un tiempo y que posiblemente todo lo lento que hemos estado haciendo nuestra generación, las mejoras contra el cambio climático, pues ellos lo harán más rápido, pero a ver si les está afectando a su salud mental. Yo cuando leí el artículo te sigo sin entender muy bien. Es complejo porque además tipificarlo como ansiedad climática, pues imagínate en Gaza, la ansiedad bélica. Claro, también, ¿no? Claro, claro. Sí. Estuve esta semana en la conferencia de los océanos que se celebró en Barcelona y claro, allí el viernes mismo en una sesión pues había gente del Pacífico que estaban viendo cómo sus ecosistemas se están colapsando y los veías con una tristeza y con una preocupación basada en hechos reales. Claro, basada en lo que les está pasando ya. No en alguien de París que dice, ay, qué pena, que no lo quiero de ninguna manera comparar, pero sí, hay lugares pero sí hay efectos, claro. Sí está afectando ya tu modo de vida, tus cultivos, tu alimentación, ¿Se ha llegado a algún acuerdo, por cierto, en la conferencia de los océanos? La conferencia, las Naciones Unidas hace 5 años empezaron la década de los océanos, 2021, hace 4 años, a 2030, y hay una serie de objetivos relacionados con protección de costas, con polución, con sobrepesca, y es una conferencia para poner a la gente junta y evaluarlo, y sí que están viendo progresos, están viendo cómo acuerdos. Allí la ciencia está muy presente, pero más allá de la ciencia también decir, oye, temas como gobernanza, como política, cómo implementar todo esto y cómo trabajar con las comunidades fue muy bonito. Yo por mi parte, yo estaba invitado como moderador, como maestro de ceremonias los 3 días y tuve la oportunidad de escuchar mucho y hablar con mucha gente y no sé, no puedo elegir, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona se me presentó como... Yo soy modeladora oceánica. ¿Modeladora oceánica? Modeladora. Sí. Dice, hola, mira que te escucho... Creo que me dijo que te escuchan a la vivir, no sé qué. Y pues te estaba escuchando ahora. Soy, que a ver qué pues igual, sí. Soy modeladora oceánica. Y digo, hombre, qué gracioso. Y dice, ¿qué es esto? Y dice, no, bueno... y es interesante, no sé. No hemos hablado mucho aquí a veces de los digital twins o los gemelos digitales, que es esta capacidad ahora de coger muchos datos, en este caso del océano, pero puede ser del cerebro, puede ser de un ecosistema, puede ser de una empresa, muchísimos datos, e intentar hacer un modelo informático de cómo funciona eso. Y entonces, en el modelo informático, si es muy preciso y muy realista, tú puedes alterar patrones o factores para ver cómo afectan a otros. Es decir, si tú tienes modelizado una parte del océano o alrededor del delta del Ebro o algún sitio, tú dices, a ver, ¿qué pasaría si subimos un poco la temperatura o baja la salinidad o incorporamos este tratamiento? Entonces, con estos modelos oceánicos es una manera de hacer experimentos in silico, ¿no? Y esto los están haciendo, creo que para el Camp Nou, el nuevo campo del Barça, están haciendo un modelo, un gemelo digital de cómo será el estadio para ver en caso de emergencias si
tocas algo, por dónde iría la gente, por dónde podrían haber problemas y eso, la modeladora oceánica. Como modeladora, ¿cogiste el teléfono? Porque me gusta. Sí. Pues mira, vamos a hablar de modelar esto. Sí. Pues mira, sí. Océanos, una expedición de 25 científicos internacionales en los montes submarinos de la dorsal de Salas y Gómez, que es una zona remota entre las costas de Chile y la isla de Pascua, acaba de descubrir 50 nuevas especies animales que hasta ahora eran desconocidas para la ciencia. Hay peces, hay moluscos, hay cangrejos, hay corales. No son microorganismos, son especies. Fíjate, sigue llamando la atención que se descubran especies, ¿verdad? Sí. Ariadna Mechó es investigadora de variabilidad y cambio climático del Centro de Supercomputación de Barcelona y ha coliderado esa expedición y acaba de regresar de ella hace apenas una semana. Ariadna, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir. Estás en Radio Valencia, ¿no? Sí. ¿Es habitual descubrir nuevas especies en sitios así remotos? Sí, de hecho es bastante habitual también encontrarlas en sitios como el Mediterráneo. Lo que pasa es que aquí, como bien decías, pues son como especies más llamativas, más carismáticas. Entonces se le da más visibilidad, pero es bastante habitual hoy en día. O sea, lo normal, digamos, son microorganismos o bacterias. Vosotros habéis visto peces a los que se les podía poner un nombre casi, ¿no? Sí. Que eran especies, ¿se pueden llamar grandes o quizá el adjetivo es excesivo? Bueno, sería más megaventos, ¿no? Que sería un poco todo lo que serían los individuos que se ven a simple vista, que ya no necesitas una lupa o un microscopio para observarlos. ¿Megaventos has dicho? Sí, el ventos son las especies que viven un poco ¿no? en el fondo del mar, que es lo que trabajábamos nosotros en esta expedición, y claro, pues megaventos. La zona véntica, ¿no? ¿Y cómo distingues una especie nueva? Es decir, primero, ¿cómo decidís dónde ir? Preguntándome lo mismo, te encuentras algo y tienes, yo qué sé, tienes un libro con todas las especies. Y, claro, tú haces... Esta no está. Tú vas bajo el agua, no sé, tú nos explicas, pero lo hiciste en Chile. Primero, ¿por qué decidís ir a ese rincón? ¿Tenéis algún indicio de que allí puede haber algo diferente? ¿Bajáis y dices... ¿Esta me parece extraña o cómo va? Bueno, nosotros llevamos como 10 años trabajando allí, el SMOI, que es un centro de investigación chileno. Y bueno, hasta ahora estábamos trabajando allí pues con la ayuda de la comunidad Rapa Nui, pues claro, con una infraestructura mucho más pequeña, pues con los botes de pescadores, robots, ¿cómo se llama? Operados remotamente, pequeños robots que serían como los drones, pero debajo del agua, desde el bote de pescadores, pero claro, no podíamos recoger muestras ni nada. Y entonces lo que hacíamos era pedir estas grandes campañas, ¿no? Que nos permiten ir un poco más lejos y a zonas más alejadas de la isla. Y bueno, pues sabiendo lo que habíamos visto previamente, ya sabíamos que en estos montes un poco más alejados, incluso fuera de aguas chilenas, ya en aguas internacionales, debía de haber una gran cantidad de cosas que no se conocía. Y bueno, aplicando, pues nos dieron la campaña y efectivamente. Claro, pero entonces descubrís, por ejemplo, una nueva especie de calamar y tenéis que llamar a un súper experto en calamares para ver si es... Por eso éramos 22 expertos, porque cada uno más o menos es de un grupo. Teníamos con nosotros a una persona, el Jan Maximiliano Tapia, que es nuestro estudiante de doctorado, que se conoce, es una persona que se sabe absolutamente todos los grupos de la zona, que es algo fuera de lo común. Estos estudiantes vienen pegando fuerte. Sí, concretamente él es una cosa que se ve raramente, o sea, felicidades, Maxi. Me uno. Pero sí, un poco es eso. Nosotros, cada experto, pues ya tienes, ¿no? un background, ya tienes un saber previo, entonces puedes más o menos discernir si una especie es potencialmente nueva. Es decir, esto no lo he visto yo nunca, o esto aquí nadie lo había descrito. Pero claro, como es ciencia, hasta que no está confirmado y corroborado de laboratorio, claro. ¿Y siempre usamos el potencial. ¿Cómo evalúas el valor? Imagino que es un calamar nuevo, pero dices, bueno, pues una especie más. Me acuerdo un investigador de arañas que iba también al Amazonas y decir, a ver, arañas hay miles y miles de especies, a veces encontramos una que dices es nueva, pero bueno, una más. A veces hay especies que dices, no, estas son especiales por algo. ¿Habéis encontrado estas 50 y alguna que dices, wow, esta nos ha sorprendido? Pues realmente ha llamado mucho la atención lo de las 50 especies nuevas,
pero realmente para nosotros ha habido muchas cosas que eran como mucho más importantes. Por ejemplo, a pesar de que había 50 nuevas, hay más de 160 que nunca se habían descrito en la zona. O, por ejemplo, también hemos visto especies formadoras de hábitats, que serían como los corales o las esponjas, que son un poco como los árboles del bosque. O sea, tú no solo tienes un árbol, tienes el árbol, pero tienes los pájaros que viven en el árbol, las ardillas, pues es un poco lo mismo, ¿no? Son unas especies que forman hábitats para otras especies, con lo cual esto tiene su importancia a nivel de preservación y de protección también. Claro, porque ahí entra en juego la supercomputación, a la que tú también te dedicas, y hablábamos antes de modelización. Supongo que todo esto sirve para para ver el futuro, ¿no? de lo que puede ser el océano con el cambio climático. Sí, bueno, mi trabajo en el BSC ahora mismo es un poco eso, es especies que sean clave para la zona, ver aplicando los modelos de cambio climático con modelos de distribución de especie, ver en el futuro cómo les afectará, es decir, si desaparecerán de una zona o si encontrarán refugio en otra. Y esto lo que nos puede dar es una idea de qué zonas valdrá la pena proteger en los próximos años. Creo que a vosotros, como contabas, lo que os ha impactado es la biodiversidad que habéis observado allí abajo. ¿Hay algo que no debería estar ahí y está y que puede indicar que algo no está funcionando? Pues justamente lo que hemos encontrado al revés, son ecosistemas que estaban como muy sanos. Y claro, justamente nos ha llamado la atención de que, claro, estas zonas deberían de estar protegidas antes de que pase cualquier cosa, porque realmente se veía toda clase, una comunidad rica, desde pequeñas algas en las zonas más someras hasta grandes tiburones, con lo cual es una zona que se debería de preservar. ¿Y hay minerales explotables por esos fondos oceánicos? Porque parece que en algunas zonas del Pacífico hay un montón de níquel, metales, tierras raras y todas estas cosas que son fundamentales para construir las baterías de los coches eléctricos y de los teléfonos. ¿Hay por allí riesgo de actividad minera, digamos? Es una pregunta. A ver, si es que sí, di que no. Cosa que vaya. No, está bien, porque en lo que es la dorsal de Salas y Gómez propiamente hay pocos, pero sí que hay recursos minerales, y sobre todo en la dorsal de Nazca, se sabe, y también más allá donde están todas las hidrotermal vents, como fuentes hidrotermales. Pero justamente se está batallando ahora para proteger toda esta zona y que se impida cualquier tipo de actividad extractiva. Claro, en esta expedición, tú antes comentabas, ha participado la primera bióloga marina Rapa Nui y también pescadores locales que os ayudaban a acceder a estas zonas. Claro, es la isla de Pascua. ¿Cómo se recibe allí el desembarco de 25 científicos ahí escudriñando y analizando? A ver, la comunidad Rapa Nui es una comunidad muy activa y ellos están siempre en toda clase de forums y de tomas de decisiones sobre su propia zona. Ajá. Y nosotros como SMOIS siempre hemos intentado trabajar con ellos. O sea, siempre colaboramos con ellos nos ayudan, nosotros, después todos los resultados que tenemos en ciencia intentamos presentarlos de una manera mucho más amigable, con pósters de especies, libros para niños, guías de especies, dando charlas para que realmente ellos nos permiten, ¿no?, estar allí y nosotros les devolvemos con esta información de una manera que ellos puedan utilizarla. Pero decís que hay al menos una bióloga marina. ¿Tienen universidades o...? No, normalmente la gente que quiere estudiar se va al continente. En este caso la estudiante es Emilia Palmatuki. Ajá. Y ella es ahora bióloga marina y desde la isla pues están montando sus instituciones y organizaciones para eso, tomar ellos las riendas de todo esto. Desde hace tiempo se hablaba de biopiratería. Vosotros seguro que no lo hacéis, pero el concepto de que llegan de Harvard o llegan de aquí Barcelona y se van al Amazonas o a Chile, no sé qué, encuentran especies importantes, las publican ellos, no dejan mucho allí, incluso algunas tienen aplicaciones... Extraen fármacos de ellos, algunas aplicaciones para fármacos y tal, y no queda nada en la comunidad local. Imagino que esto se está regulando también, ¿no? Sí, totalmente. Esto se ha hecho durante muchos años, es algo
algo que desde el SMOI precisamente es lo que se quería evitar. De hecho, nosotros teníamos pues estudiante Rapa Nui, pero también teníamos 2 observadores, una de la isla, y una artista Rapa Nui y una experta en navegación tradicional. Entonces, siempre contamos con ellos para que ellos estén presentes y vean todo lo que se hace y se permita y que todo sea transparente. Y sí, y de hecho lo que decíais a nivel de sacar fármacos, etcétera, todo eso es lo que se está tratando ahora con el Tratado de Aguas Internacionales, en realidad. Ariadna Mechó, que es bióloga e investigadora de variabilidad y cambio climático del Centro de Supercomputación de Barcelona, y ha coliderado esta expedición submarina en las costas de Chile, en la que han descubierto 50 nuevas especies animales. Gracias por contárnoslo, Ariadna, y suerte con tus investigaciones y tus viajes. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Oye, había una noticia, Javier, que yo pensaba que teníamos que abrir una subsección que pueden hacer y morir hoy mismo, que podíamos llamarla Javier, ¿qué ha pasado? Así sin la D, ¿no? Esto dice, en Portugal un grupo de científicos ha creado por accidente un embrión de ratón con 6 patas. Sí. ¿Qué ha pasado? Sí. Bueno, la verdad es que no estaban buscando eso. Están estudiando un gen muy importante, es un factor de crecimiento, FGF, y algún número que no recuerdo. Y les ha salido que los genitales se han transformado en un par de pastas. Estás empeorando. Yo sé que esto suena muy raro. Me hace mucha gracia porque esto era el pan nuestro de cada día cuando yo me dedicaba a estudiar las moscas, las drosófilas. Esto era la clase de perrerías que le estábamos haciendo a la mosca todo el rato. Puedes convertir una mosca de 2 alas en una de 4, o sustituir una antena por una pata, o los genitales por un apéndice, y mil cosas más. La genética ha llegado a un estado de madurez suficiente como para poder hacer esto en mamíferos. No estoy sugiriendo que esto tenga ninguna utilidad en medicina, pero los genes que se estudian son muy importantes en el desarrollo, y la intención de esta investigación era averiguar cómo funciona este factor de crecimiento, ¿no? Se puede hacer genética ficción pensando que eso en el futuro es la creación de órganos, ¿no? Bueno, literalmente lo es, claro. Por ejemplo, tú puedes hacer una mosca cubierta de ojos por entero. Wow. Sería una fuente de ojos para trasplante de ojos en las moscas. Literalmente, la idea de la biología del desarrollo ahora mismo y de la medicina regenerativa es construir órganos. Construir hígados, riñones, pulmones de repuesto para los trasplantes humanos. Vaya bomba que nos ha soltado al final. Bueno, pues para 6 patas que tenía el bicho. Dicho por un doctor en genética. Pera Estupiñán y Javier San Pedro, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.